Dice, la altura de un triángulo es un segmento perpendicular que se traza desde un vértice hacia el opuesto de él. Ejemplo, para trazar la altura de un triángulo se realiza el siguiente procedimiento. Coloca la escuadra sobre el triángulo de tal manera que el lado de la escuadra que forma el ángulo recto coincida con la base del triángulo y el otro lado pase por el vértice opuesto a la base. Usa la escuadra para trazar el segmento que une el vértice con la base. Este segmento es la altura del triángulo que corresponde a ese lado. Recuerden, niños, ahorita estamos viendo nada más todo lo que tenga que ver relacionado con el triángulo. Entonces, ¿por qué nos está enseñando dónde se encuentra la altura del triángulo? Porque cuando nosotros veamos áreas y perímetros de una figura, vamos a necesitar la altura del triángulo para poder encontrar el área de ese triángulo. Pero muchas veces nosotros tendemos a confundirnos, porque como el triángulo lo podemos ver acá, entonces yo les digo, ¿cuál es la base del triángulo? Todos me van a decir, la base del triángulo es esta línea o este lado de acá. Sí, esa es la base. Pero si yo les pregunto cuál es la altura del triángulo, algunos me responden, la altura es de aquí para acá y de aquí para acá. Pero no, por eso les está enseñando ahorita el libro de dónde se saca la altura de un triángulo. La altura de un triángulo se mide desde el punto más alto del triángulo, que sería este de acá, hacia la base de ese triángulo. Recuérdense, niños, que la base de un polígono o de cualquier figura siempre va a ser el lado que esté horizontal hasta abajo, ¿verdad? Esa sería la base de mi figura. Prácticamente podríamos decir que es el lado donde está parada esa figura, ¿verdad? Si nosotros lo viéramos así, ese triángulo está paradito con este lado de acá. Entonces esa va a ser su base. Pero la altura en una figura nunca se puede medir con líneas inclinadas. Eso sí, escúchenlo bien. La altura de una figura nunca se puede medir con líneas inclinadas. La altura siempre se debe medir con una línea vertical. Por lo tanto, nosotros no podemos saber la altura del triángulo midiendo estos lados que están acá, miren, sino que para nosotros encontrar la altura de un triángulo, tenemos que trazar una línea desde el punto más alto del triángulo hacia la base. Y esta línea es la que me va a dar la altura del triángulo. No va a ser ni este lado, sino esta línea. ¿Por qué? Porque, como les repito, yo no puedo sacar la altura de un lado que esté inclinado. Para sacar la altura yo necesito una línea vertical totalmente recta, ¿sí? Vamos a ver. ¿Alguien tiene una duda con respecto a lo que es la altura del triángulo? ¿Alguien tiene una duda? ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? Triángulo. ¿Cómo? Teacher. Mi duda es que si, por ejemplo, tengo 3 escuadras, ¿sí? Como estas, ¿ve? ¿Cuál de las 3? Muy bien. El triángulo que tienen aquí en la serie 2 está de esta forma, ¿sí? Pero en el libro tiene trazada una línea que va del punto más alto hacia la base, pero la línea está inclinada, está así, ¿ve? Entonces, ahí dice que escribamos en el cuadrito si ese segmento que está dibujado ahí en el libro representa realmente a la altura de nuestro triángulo o no. Y ustedes me acaban de decir que no, y están bien. ¿Por qué no? Porque es una línea inclinada, ¿sí? Recuérdense que yo no puedo sacar la altura de un triángulo de una línea inclinada. Para yo poder sacar la altura de un triángulo tengo que tener una línea vertical y totalmente recta. Entonces, ahora, si ustedes ya colocaron que no es la verdadera altura del triángulo, van a colocar con su regla cuál sería la verdadera altura o la verdadera línea que serviría para sacar la altura de ese triángulo. En este caso, yo la voy a dibujar y la línea verdadera tendría que quedar aquí, miren, en esta parte de acá. Esta línea roja que yo acabo de hacer es la verdadera altura del triángulo. Miren, es una línea vertical totalmente recta. Entonces, ustedes solo dibujan ahí encima de su triangulito la verdadera altura que tendría que tener, ¿sí? ¿Ya todos lo dibujaron? Yo no sé cómo dibujar ese triángulo. ¿Pero para qué lo quieren dibujar?
Porque no hay, dice, luego dibújalo. No. Las instrucciones dice. No, ya, luego dibuja su altura, o sea, solo tienen Ah, que hacer en medio del triángulo que ya tienen ahí, vuelven a dibujar su altura, ¿sí? O sea, aquí no tienen que dibujar ningún triángulo, niños, sino que en el mismo triángulo que tienen ahí, ya solo dibujan la verdadera altura, ¿dónde va? Ah, ¿Sí? entonces en la cuadrícula es nuestra respuesta. En la cuadrícula solo tienen que escribir que no es la verdadera altura, pero en el mismo triángulo que ya tienen ahí es donde tienen que dibujar la nueva altura. No hagan otro triángulo diferente. No vayan a hacer otro triángulo, ¿sí? Fabiancito. Perdón, teacher, se me olvidó bajar la mano. Muy bien. Randy. Teacher se había quedado trabada cuando dijo no, ¿por qué? Y se quedó trabado. No porque es una línea inclinada, Randy. Bueno. No porque es una línea inclinada. Y para que se pueda medir la altura tiene que ser una línea vertical totalmente recta, así como está acá. ¿Sí? ¿Ya todos terminaron ese inciso? sí, teacher. Sí, teacher. Muy bien. Ahora el último inciso dice que dibujen un triángulo en su cuaderno, pero no lo van a hacer en el cuaderno, sino que lo vamos a hacer aquí. Y ya con el triángulo que dibujemos acá vamos a responder esa pregunta. Dice, dibuja un triángulo en tu cuaderno y traza sus tres alturas. ¿Qué se puede afirmar respecto a las tres alturas del triángulo? Vamos a ver. Dice acá que dibujemos un triángulo y tracemos sus tres alturas. Vamos a ver. Entonces vamos a trazar este triángulo. Tenemos que trazar tres alturas. ¿Cuáles son las tres alturas? Si agarramos esta línea como base, la altura sería de aquí para acá. Pero si agarramos esta línea, este lado de acá como base, la altura sería de este punto hacia la base, que sería esta. Y si agarramos este lado como base, la altura sería de este punto hacia ese punto. Entonces yo voy a dibujar las tres alturas que podría tener el triángulo dependiendo de qué lado tomáramos como base. Esta sería la altura que tendríamos que utilizar, porque el triángulo está usando de base este lado de acá. Pero si nosotros volteáramos el triángulo, ¿verdad? Y este lado fuera el que quedara en el piso, miren, entonces de aquí para acá se tendría que sacar otra altura. Por lo tanto, espérenme. Vamos a dibujar aquí otra línea que quedaría de aquí hacia acá. ¿Sí? Sería acá, totalmente recta, ¿sí? Y por último, yo podría, si agarrara este lado de acá como base, entonces la altura sería de aquí para este lado. Por lo tanto, la otra altura me quedaría así, miren. ¿Qué pasa entonces con las alturas, niños, en este triángulo? ¿Qué sucede con ellas? Si dibujo las tres alturas de este triángulo, ¿qué pasa con esas líneas? ¿Qué está pasando con esas líneas ahí? Teacher, el triángulo lo dividen en 5 triángulos. No, ¿qué pasa con las líneas? No miren el triángulo ahorita, solo quiero que miren qué pasa con las líneas. Se interceptan, teacher. Se intersecan, muy bien, se intersecan. Entonces esa va a ser la respuesta que vamos a dar. Las tres alturas se intersecan en un mismo punto, ¿sí? Se intersecan en un mismo punto. ¿Sí? Se intersecan en un mismo punto. Esa sería la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Se intersecan en un mismo punto. Muy bien. ¿Ya terminaron de copiar esa pregunta? ¿Sí, Andreita? Teacher. Teacher, se la escribí por el chat. Muy bien. ¿Está bien, Andreita? Gracias por avisarme. Muy bien. Entonces, niños, ahora vamos a ir a la página 123. Pero recuérdense que nosotros no tenemos todos el compás, ¿sí? Como no tenemos todos el compás, entonces esta página solo les voy a decir cómo tenemos que dibujarlo sin compás. Aquí. Teacher, creo lo que teníamos que escribir arriba es que si
Disculpe, teacher, ya que puedes un poquito. Mejor les mando el documento, niños, porque se están tardando mucho en copiar. Copiemos más rapidito, ¿sí? Que algunos se están tardando demasiado. Teacher, yo aquí copio tengo cuando mi, usted habla. Sí, teacher, yo aquí tengo mi compás. muy bien. Es muy muy bien. grande. Es que es poquito lo que hemos hecho hoy y se han tardado media hora en copiar esta página. Entonces necesito que copien más rápido, ¿sí? Porque si no, por eso es que no nos abunda el tiempo. Tienen que poner más atención. Entonces, ya, hoy sí, Anita. Sí, teacher. Muy bien. Isaac, te mando mejor el documento para que copies lo de arriba, porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar las 123. Vean, lo que pasa es que quiero salir de estas páginas, como les digo, niños, porque estos temas siento que nos roban mucho tiempo, nada más, de la clase, que podríamos estar utilizando para dar temas más importantes. Por lo tanto, vamos a terminar lo más rápido posible estas páginas para ya poder empezar con los temas más importantes. Entonces, veamos. Dice aquí construcción de triángulos con compás. No todos tienen compás, yo lo sé. Entonces lo que vamos a hacer únicamente es que vamos a construir los triángulos con las medidas que nos están pidiendo aquí en el libro. En el inciso 108 de la página 123 dice, usa regla y compás para dibujar triángulos con las medidas que se indican. Como no todos tenemos el compás, entonces solo lo vamos a dibujar con regla. Dice que el lado AB tiene que medir 3 centímetros, o sea que va a ser el lado de aquí abajo. Miren, ustedes con su regla van a medir que el lado mida 3 centímetros, ¿sí? Miren, 3 centímetros en la parte de acá abajo, ¿sí? Me avisan cuando hayan dibujado esa primera línea. ¿Sí? Únicamente 3 centímetros con su regla, midan nada más. ¿Ya? Muy bien. Ahora dice que de aquí para acá, en medio, cabal, tiene que tener 2 centímetros de largo, esta línea que van a hacer aquí. Miren, 2 centímetros de largo. De aquí para acá en medio, justamente. Calculen ahí llegar a la mitad cabal del triángulo. 2 centímetros de largo, esta línea. Y luego, con su regla, van a dibujar otra línea de acá para acá de 2 centímetros. ¿Sí? Y el triángulo les tiene que quedar de esta forma, un poquito como que estuviera apachado. ¿Sí? Y del otro lado también 2 centímetros, ¿verdad, teacher? Así es, Isa. 3 centímetros de abajo y 2 centímetros de aquí y 2 centímetros de acá. Entonces el triángulo les va a quedar como un poquito apachado, como el que ven aquí en el pizarrón. ¿Todos dibujaron ese triángulo? Sí, teacher. Muy bien. Ahora dibujemos el otro. El otro, niños, nos quedaría así, de 4 centímetros aquí en la base. Luego dice que 2 centímetros tiene que medir de aquí para acá. Entonces medimos 2 centímetros de acá para acá. Y esta otra línea de aquí para acá tiene que medir 3 centímetros. Y entonces nos va a quedar más largo de este lado que de este lado. El segundo triángulo nos tiene que quedar así, miren. ¿Sí? ¿Ya todos lo copiaron? Ya. Ya, teacher. Ya no, teacher, estoy haciendo la última línea. Teacher. Los cuadritos, ¿verdad, teacher? Exacto. Miren, pues, niños, les voy a enviar fotos de la página 124 y 125 para que la adelanten de una vez. ¿Oyeron? Así adelantamos ese tema de los triángulos y ya podemos empezar con Ya está, los teacher. temas más importantes. Entonces, de tarea, yo les voy a mandar cómo tienen que hacer la página 124 y 125 nada más para que adelanten. ¿Estamos? También, teacher. Pero es que necesito terminar esas páginas de construcción de triángulos. Que como Teacher, les digo, entonces nos queda tarea las 124 y 125. ajá, pero yo les voy a mandar cómo tienen que quedar. Ya ustedes solo van a copiar. ¿Sí? Ah, bueno, teacher. Bueno, ¿por Messenger o por el no? Se los voy a mandar por el modo. Y Ah, ustedes teacher. me lo envían por Messenger, ¿sí? Teacher, pero usted no me ha revisado mis tareas y él le envió un montón. Bien, pero no he terminado de revisar, Emanuel.
Ah, perdón, teacher. Yo Ajá. creí que no me las Es había que revisado. hoy empecé a revisar de quinto porque de quinto tenía un montón. Cuando terminé con quinto empecé a revisar de cuarto, pero de cuarto ya solo revisé como 5 niños. Hoy termino con los demás, no te preocupes, Emanuel. Teacher, es que ya me había preocupado. Que No, no le habían no te llegado las preocupes. fotos. Bien, sí me están llegando, pero lento pero seguro, porque si no se me pasan tareas y prefiero ir revisando bien a cada niño. Muy bien. Entonces, niños, yo les envío les voy a enviar este documento porque algunos se quedaron atrás, entonces para que terminen de copiarlo. Y luego les voy a enviar el documento con las respuestas que tienen que colocar en las páginas 124 y 125. ¿Estamos de acuerdo? Sí, teacher. Muy bien. Muy bien, entonces niños, yo les envío todo, ahí me mandan después las fotos de las 4 páginas, ya cuando yo les haya enviado cómo tiene que quedar la 124 y la 125 para que la adelante, y así ya podamos salir de esos temas de construcción de triángulos, y el lunes ya podamos hacer, creo que ustedes tienen medición de mate, ¿qué día niños? El martes, ¿verdad? Sí. El Sí, martes. teacher. Entonces, así, eso es lo que necesito, que terminen estas páginas de construcción de triángulos para que el día lunes podamos hacer todavía un repaso de mate con los temas que sí van a venir en la medición para que lleguen bien preparados. ¿Estamos? Sí, teacher. Muy bien. Entonces, niños, me voy despidiendo de una vez. Ahorita les envío los documentos para que los hagan. Adiós, Anita. Adiós, teacher. Hasta mañana. Teacher, no soy Anita. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu duda? Adiós, teacher. Ya no salimos.